Ok, muchachos, pasamos al video número 2. En el 14.2 encontramos el tema de recopilación y análisis de información, ¿sale? Ok. Ya vimos que tenemos dos fuentes, las directas y las indirectas. Regularmente se utilizan fuentes indirectas, es lo más accesible. Ya cuando eres un super investigador, pues bueno, tienes presupuesto, tienes lana, tienes la ayuda de las instituciones educativas o del gobierno, pues bueno, tienes recursos, ¿no? Imagínense lo que costaría hacer una investigación directa sobre los abismos en el mar, ¿no? ¿Cuánto cuesta un submarino de esos? El barco, los ayudantes, o sea, son investigaciones carísimas. ¿O cuánto se necesita para hacer investigación sobre el espacio? Yo puedo hacer una investigación del espacio, ¿no? Recuperando todos los documentos que la NASA o que las instituciones aeroespaciales comparten, pero de eso a yo ir al espacio para hacer una fuente directa, pues está cañón. Bueno, esas investigaciones necesitan recopilar información, sean directas o indirectas. Vamos a hablar ahorita de cuáles son las formas de recopilación, algunas formas de cómo se recopila información y luego cómo se analiza. Ok, en el 14.2 están primero las formas de recopilar información. Siempre se habla de que para recopilar información se utilizan tres formas para recopilar información. Uno es ver, otro es preguntar y otro es leer, ¿sale? Lo que quieras hacer. Si a mí me interesa hacer una investigación sobre el machismo en México, pues primero veo, observación. Me pongo a ver cómo son las relaciones entre hombres y mujeres, como una observación. Lo que decíamos de la etnografía, observar mucho. 2, preguntar. Yo le pregunto a los hombres, oye, ¿eres machista? ¿Por qué dices que no eres machista? ¿Por qué crees que la gente en México es machista? A la mujer, ¿tú sufres de machismo? Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿eh? Fíjense, puede ser que yo vea que un hombre es machista con su esposa y le pregunto a la esposa y dice que ella no siente que su esposo sea machista. Entonces está padre porque esa manera de recopilar información a ti te da mucha carnita con la cual tú puedas hacer interpretación y análisis y cosas así. Bueno, y la otra es leer. Siempre es muy difícil encontrar un tema del que no se haya hecho ya algún tipo de investigación aunque sea parecida. Entonces, yo antes de observar y antes de hacer entrevistas para hablar del machismo, pues puedo investigar, ¿no? ¿Qué se ha dicho sobre machismo anteriormente? ¿Cuántas investigaciones recientes hay? Porque estoy seguro que más de alguna persona en México ha escrito y ha investigado sobre el machismo. Estoy segurísimo, ¿no? Así hasta cuido de no repetir información que ya esté dicha y que por tanto sería un desperdicio de tiempo que vuelva a decir y vuelva a llegar a las mismas conclusiones, a menos de que crea que es algo diferente lo que voy a encontrar. Bueno, ahí menciona que es análisis del contenido, era lo que les decía. Como investigar, como leer, como ver lo que ya está escrito. El cuestionario son preguntas que yo hago, cerradas casi siempre, como muy fáciles de contestar. Por ejemplo, un cuestionario, voy a hablar del cuestionario y de la entrevista a profundidad. En un cuestionario tú preguntas, por ejemplo, ¿siente que usted es víctima de machismo? Se llama cerrado porque las respuestas son como muy concretas o muy dirigidas. ¿Te va a decir sí o no? No, pues que no. Ok. ¿Identifica usted cuáles son las características de un trato machista? Sí. ¿Cuáles son? Pues que me pegue, que no me pregunte qué me gusta, que me ordene todo y no me deje opinar. O sea, son preguntas como muy cerradas. ¿Sí me doy a entender? Otra pregunta del tema. Puede ser, ¿le parece que se castigue el machismo con cárcel? No, pues que sí. Ok. Y un último ejemplo. ¿Le gustaría que sus hijas vivieran machismo?
No, pues que no. Eso es un cuestionario casi siempre. A diferencia de una entrevista a profundidad, ¿sí? Y fíjense cómo será una entrevista a profundidad. Sería: a ver, señora, ¿me puede platicar un poquito de cómo es la relación con su esposo cuando ustedes toman decisiones? Y empieza a decirte: es que nosotros la hacemos así y así. Imagínense que en el momento la mujer diga: bueno, nosotros regularmente lo decidimos, mi esposo es el que decide porque yo creo que pues cuando él decide no se equivoca. Entonces en la entrevista tú no sabías que iba a decir eso, pero al decirlo tú te puedes como meter a clavar en ese asunto y decir: caray, eso suena interesante. Entonces tú le preguntas como con más libertad en una entrevista: ok, ¿de verdad usted ha notado que él casi nunca se equivoca? ¿Por qué dice eso? Y ya se va a soltar. Es como una plática. Una entrevista es como una plática. Y un cuestionario son como pregunta-respuesta más cerrado, ¿sale? Depende de qué es lo que quieras. No es mejor el cuestionario ni es mejor la entrevista a profundidad. Es lo que tú necesites o lo que tú quieras sacar de información, ¿sale? Ok. Otra método de recopilación de información es el llamado focus group o grupo de enfoque, ¿sale? Es parecido a la entrevista a profundidad, pero es en grupo, ¿sale? Es cuando se juntan personas y hay un moderador o un investigador o un guía o se le llama también, según aquí, un analista. Entonces empieza a sacar información. ¿Cuál es tu opinión de tal tema? Imagínense que en ese tema del machismo, para seguir en ese asunto, un hombre que es machista, un hombre que no es machista, una mujer que está a favor del machismo, un hombre que esté a favor del machismo, un padrecito, un psicólogo y un filósofo. Es una mesa muy interesante. Entonces esa es otra manera de recopilar información. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Y se va sacando información. Muy bien. Eso respecto a cómo se recopila información, ¿sale? La segunda actividad aquí está. Miren, se las voy a poner, se las voy a explicar. Dice, ya lo hicimos, fue el esquema de la clase pasada. El 2 es hacer un cuestionario de 7 preguntas para una investigación sobre aprovechamiento escolar en esta contingencia del coronavirus, ¿sale? ¿Qué es lo que van a hacer? Un cuestionario de 7 preguntas sobre si realmente está funcionando esta modalidad escolar a distancia por el coronavirus. Acuérdense que es un cuestionario. Ya habíamos dicho que los cuestionarios son como cerrados, ¿sale? Voy a dar yo nada más 2 preguntas de ejemplo. No las van a poder utilizar ustedes y por eso no les digo más, para no robarles las ideas. Pregunta número... Ok, van a ser... Para eso necesitan decidir primero una cosa: ¿a quién le van a hacer el cuestionario? Porque no es lo mismo que le hagas un cuestionario sobre el aprovechamiento escolar al maestro, a un maestro, que a un alumno, que a un padre de familia o que al director de la escuela, ¿ok? Las preguntas son muy diferentes. Primero decide a quién le quieres hacer la pregunta, ¿sale? Supongamos que yo le quiero hacer la pregunta al padre de familia, las 7 preguntas. Entonces mi primera pregunta sería, le voy a poner encuestado padre de familia. Número 1. ¿Usted piensa que su hijo está aprendiendo mediante clases en línea? Y ya me va a contestar sí o no. 2. ¿Qué condiciones o qué razones habría para que no aprovechara la escuela por medio digital? Y ya, porque se distrae con el internet o yo no sé. Otra pregunta sería, ¿cómo podría comprobar que su hijo está teniendo buen rendimiento escolar, etcétera? Ya van a ir algunas preguntillas. Decidan a quién le van a preguntar. Y después de decir a quién le van a preguntar, escriban sus 7 preguntas. Y ya, esa es la actividad número 2, ¿sale? Ok. Háganlo y pasamos al video número 3, al último de este día, ¿sale? Ok, adelante.